El día de hoy vamos a hacer un simple circuito usando un Arduino Uno, una protoboard, el cable de poder para el Arduino Uno. Vamos a usar unos jumpers, una resistencia, un switch, por decirlo así, pero es de botón, un pulsador, si no me equivoco cómo se llama, y un LED. También vamos a usar un multímetro que tiene sus dos cables, uno para positivo y negativo, y el multímetro. Primero miramos el esquema que vamos a seguir. Entonces ese esquema lo vamos a construir en nuestra protoboard. Entonces comenzamos, ¿verdad? Decidiendo por dónde va a pasar la línea positiva y negativa. Ahorita vamos a usar la ventaja de que ya está marcada, como ven aquí, la positiva y la negativa en cada lado. Vamos a unir estas dos con unos jumpers para poder, ¿cómo se llama?, tener toda la ventaja. Por si no saben cómo están hechos los circuitos de una protoboard, tenemos de que todas estas líneas de acá son continuas, estas dos, y continuamente también estas dos son continuas, y luego estas de acá son continuas entre ellas. Aquí hay una separación, entonces de aquí a aquí no hay continuidad. Si quisiéramos nosotros conseguir continuidad, simplemente conectamos jumper a un lado, jumper al otro, y luego ya tenemos continuidad entre estas dos, ¿verdad? Entonces conectaremos primero, para hacerlo más cómodo, de positivo a positivo y de negativo a negativo. Usualmente usamos el positivo como rojo, entonces vamos a poner un positivo acá con el positivo acá, y para el negativo ahorita vamos a usar el negativo, va a ser un blanco. Entonces ponemos negativo a negativo. La conexión queda así, como la pueden ver. Luego acá pondremos el positivo y el negativo y tendremos flexibilidad. Dejemos esto a un lado por ahora y vamos al Arduino. En el Arduino podemos ver aquí, dice 5 voltios. Ahí podemos ver los 5 voltios y al lado dice tierra, GND, que significa ground. Entonces vamos a poner el rojo en donde dice 5 voltios, que esa va a ser donde sale, o sea, el suplemento de corriente. Y luego vamos a poner el negro, que sería el negativo, en cualquiera de los dos pines donde va la tierra. Y esto lo pasamos a un lado ahora y continuamos con nuestra protoboard. Tenemos entonces el diagrama. Diagrama, si quieren estarlo viendo el video, estará en el link de la descripción de abajo. El diagrama vemos el switch o el pulsador. Ponemos entonces el pulsador, como dice el diagrama, de positivo, y lo conectamos en esta línea positiva a cualquier lado, ¿verdad? En este caso acá, a la patita positiva del LED. El pulsador puede ser intercambiable, positivo y negativo, también la resistencia. El LED no. En el LED necesitamos tener, hay una pata más larga que la otra, ok, como ven acá. Entonces esta pata de acá es más larga que esta, por ende la positiva. Otra forma de saberlo es de que, no se va a ver, pero aquí en la parte del LED hay como hay una cortada, y esa cortada apunta hacia un lado. Al lado que apunta es la pata positiva. Conectamos la pata positiva, ¿verdad?, esta de acá, a la parte que nos quedó del pulsor, y luego la otra a cualquier lado de la protoboard, de la siguiente manera. Por consiguiente, y la última parte sería nuestra resistencia. Nuestra resistencia va de la otra parte, que sería la negativa, hacia la línea negativa
que tenemos acá. Como ven. Y ese sería nuestro simple circuito. Conectamos el Arduino positivo y negativo en negativo. Ahora conectamos la fuente de poder, cable para la fuente de poder. En este caso estamos usando una computadora. La punta como debería de ser. Y luego la fuente de poder. La resistencia en este caso es crítica. Sin la resistencia, el Arduino Uno se quemaría si tenemos directamente de positivo a negativo. ¿Qué es lo que pasaría si no estuviera resistencia y si la pata negativa del LED estuviera apuntando a la parte negativa de la protoboard? Ya tenemos el circuito y ahora si apretamos el botón, la luz se enciende. Ahora vamos a tomar ciertas mediciones. Tomar el voltaje en el pulsador, en el LED y en la resistencia. Entonces sacamos el voltímetro, que está aquí. Apartamos esto, lo ponemos a un lado y ponemos el voltímetro acá. Tenemos dos cables, el rojo y el negro. Siendo el mismo estándar, vamos a usar el rojo de positivo y el negro de negativo o tierra. Entonces, algunos traen unas protecciones. Vamos a quitar. Ponemos a un lado. Luego conectamos el rojo en este de aquí. Entonces están los voltajes de 1000 voltios a 750 voltios máximo, dice. Y el rojo, el negro, lo conectamos en el común, que representa tierra. Las dos puntas respectivamente irían en el positivo de cada uno y en el negativo del siguiente. ¿Ok? Entonces, esto iría en la segunda B. ¿Ok? Hay una buena práctica que es para chequear si hay continuidad, o sea, si las puntas funcionan. Se pone el que parece como una Wi-Fi y se tocan. Si suena de continuidad. Les ponemos en el B. Luego ponemos el rojo que representa el positivo en donde está el conectado al positivo. Vamos a acercarlo a la cámara. Y el negro que representa el negativo acá. Hay que tratar de no tocar nada para hacerlo lo mejor. Vamos a ver las mediciones. Ahorita el switch está abierto. Cuando está abierto, ¿cómo se llama? Perdón, ahorita el switch está abierto. Sí, está abierto. Cuando está abierto podemos ver una medición de alrededor de 3.62. Si apretamos el switch se cierra. Quitar la mano. Al cerrar el switch se acerca a cero. El problema es que estamos tocando otras cosas. Vamos a tratar de ponerlo acá para hacerlo más estable. Vamos a volver a medirlo. Como ven, 3.58. Y si cerramos el circuito, nos acercamos a cero. Okay. Ahora el siguiente que vamos a medir, ¿cómo se llama? Sería el LED. Pero antes de eso explicamos de que se acerca, ¿cómo se llama? A cero cuando el circuito está cerrado,
Porque el voltaje es la diferencia de potencia desde acá a acá. Hay una diferencia de potencia, como habíamos dicho, de 3 alrededor de 50 y fracción, 3.5 dejémoslo. Y ¿cómo se llama? Cuando cerramos el switch hay una continuidad y no hay diferencia teóricamente de voltaje de esta punta a esta punta. Entonces por eso se acerca a cero. Ahora vamos a medir el voltaje del LED. Ponemos la punta positiva en este lado y la negativa en este lado. Tratamos de hacer de que el componente no toque nada. Y como ven, tiene que estar cerrado para las siguientes dos mediciones. 1.75 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? Esta sería la caída del potencial. Entonces, esta es la cantidad mínima de voltaje que tiene que pasar para que el LED se encienda. Entonces, esa es el voltaje, por decirlo así. ¿Cómo se llama? Lo que necesitamos. Entonces, podríamos decirlo de otra manera que ese sería el voltaje del LED. Y finalmente, vamos a medir el voltaje de la resistencia, que sería de la pata negativa del LED. Perdón, de la pata, sí, negativa del LED a la pata negativa de la resistencia, en este caso que está conectada a la negativa. Entonces ponemos el positivo en esta pata de acá y el negativo en la siguiente. Cerramos el circuito y vemos que es de 3.21. Entonces ese 3.21, ¿verdad? Representa el voltaje resultante, o sea, la resta del voltaje fuente, que sería los 5 voltios que está dando el Arduino Uno, menos el voltaje del LED, que habíamos averiguado antes, que era 1.75, ¿verdad? Entonces este es el voltaje que la resistencia tiene que soportar para que no se queme el LED. Si no soportara este voltaje, entonces el LED se quemaría. Y eso sería todo por el video. Muchas gracias por verlo.